Buenas tardes, mi nombre es Natalia Acevedo Escalante, soy estudiante de Medicina de primer semestre de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les voy a hablar acerca del tejido epitelial cilíndrico simple, pero previamente a esto voy a hacer una introducción acerca del tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido compuesto por células adyacentes sin sustancias intercelulares que las separan e incluye todas las membranas compuestas por células que recubren el exterior del organismo y las superficies internas. El epitelio es avascular, es decir, no contiene vasos, pero todos los epitelios crecen sobre un tejido conectivo subyacente rico en vasos, del que lo separa una capa extracelular de sostén denominada membrana basal. La membrana basal está separada del tejido conectivo subyacente por la capa extracelular de sostén. Mediante microscopía electrónica se observa un engrosamiento de unos 50 nanómetros denominados lámina densa. Entre la lámina densa y la membrana celular se distingue una capa poco electrodensa denominada lúcida. En conjunto, la lámina densa y la lámina lúcida se denominan lámina basal. Las funciones del tejido epitelial. Sobre la superficie libre, el epitelio protege contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y la pérdida de agua por evaporación, además de tener importancia por el sentido del tacto, puesto que posee terminaciones nerviosas sensitivas. Sobre las superficies internas, en la mayoría de los casos, su función es de absorción o de secreción, pero en algunos sitios solo actúa como barrera. Las células que integran esta clase de tejidos poseen tres características principales. Primero, sus células están muy cercas unas de otras. Se adhieren por moléculas de adhesión célula-célula que forman uniones intercelulares. Las diferentes funciones se asocian con tres regiones superficiales de morfología, que son la región o superficie apical, región o superficie lateral y región o superficie basal. Su superficie basal está adherida a una membrana basal. En la región apical se encuentran modificaciones estructurales de la superficie, que son microvellosidades, las cuales son prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde la superficie celular, estereocilios, que son microvellosidades de gran longitud, y cilios, que son prolongaciones citoplasmáticas móviles. Las microvellosidades. Mediante la microscopía electrónica se observa que el borde en cepillo está compuesto por prolongaciones citoplasmáticas cilíndricas, denominadas microvellosidades, sobre la superficie libre de la célula, cada una de ellas rodeada por plasmalema. Una microvellosidad contiene filamentos de actina incluidos en el extremo en un material electrodenso que lo comunica con el plasmalema. En la base de la microvellosidad, el haz de filamento se continúa hacia la red terminal. Los filamentos de actina del haz central se mantienen a distancia fija entre sí mediante proteínas entrecruzadas denominadas villina y fimbrina. La función de las microvellosidades es aumentar la superficie libre luminal, por lo que se encuentran microvellosidades en cantidad suficiente para formar borde en cepillo en las células cuya función principal es la absorción. Se ha demostrado además que en bordes en cepillo, aislados del epitelio intestinal, contiene una serie de enzimas intestinales que catalizan la escisión final de las células nutritivas. Estereocilios. Esta especialización de la superficie se encuentra en el epitelio que recubre el epidídimo y el conjunto deferente. Se considera que cada prolongación es inmóvil, por lo que se designaron estereocilias, dado que en el microscopio óptico parecen cilias móviles. Sin embargo, con el microscopio electrónico se demostró que son microvellosidades muy largas que carecen del complejo filamentoso central. Se cree que la función de los estereocilios es aumentar la superficie. Por lo tanto,
Es posible que intervengan en la muy importante absorción de líquidos que tienen lugar en el epidídimo. Las cilias. Las cilias o fimbrias son prolongaciones móviles, también denominadas sinocilias para diferenciarlas de las estereocilias inmóviles, que mediante movimientos oscilantes activos son capaces de movilizar líquidos o una capa mucosa por encima de la superficie del epitelio en que se encuentran. En la base de cada cilia se distingue un pequeño grano o cuerpo basal, como podemos observar. Las cilias contienen un complejo interno de microtúbulos longitudinales denominado axonema. El axonema de los microtúbulos transcurre desde el extremo superior de la cilia hasta la base, donde los 9 túbulos dobles periféricos se continúan en la pared del cuerpo basal. Clasificación de los epitelios. El epitelio se puede clasificar en epitelios de revestimiento de superficies y epitelios glandulares. Epitelios de revestimiento de superficies. Varían mucho en su conformación de acuerdo a las funciones que deben cumplir. Se clasifican en distintos tipos según la cantidad de capas celulares y la forma de las células de la capa superficial. Según el número de capas celulares, se puede clasificar como tejido epitelial simple o tejido epitelial estratificado. Según su altura se clasifican en epitelio plano, epitelio cúbico o epitelio cilíndrico. Epitelio cilíndrico simple. Las células son columnares, los núcleos son ovalados. Recubre la superficie interna del tubo digestivo y es el epitelio secretor de las glándulas. En algunas ocasiones, la superficie libre posee prolongaciones celulares móviles denominadas cilias. En las células absortivas intestinales, esta estructura se denomina chapa estriada. En las células de los túbulos renales se llama ribete o borde en cepillo. En algunos epitelios cilíndricos se distingue un borde refringente a lo largo de la superficie de la célula. Como podemos observar, este es un tejido epitelial cilíndrico simple intestinal en el cual en esta primera imagen observamos una chapa estriada, que sería todo el borde. Aquí encontramos un ribete o borde en cepillo que tiene dentro de él una célula calciforme. En esta imagen de acá podemos observar también un borde en cepillo con una célula calciforme y esto vemos que son las microvellosidades. El tejido epitelial cilíndrico simple lo podemos observar y encontrar en superficies internas del tubo digestivo, en el útero, en conductos de glándulas, en la vesícula biliar, en el sistema reproductor, en los oviductos, conductos eferentes de los testículos y en el útero. Lo podemos encontrar en el sistema respiratorio, en los bronquios, gran parte del tubo digestivo y en tubos grandes de algunas glándulas. Como podemos observar, tenemos algunas imágenes, las cuales nos muestran que sus células son columnares, sus núcleos son ovalados. Tenemos diversas series de imágenes acerca de estos.